Hace como 8 meses, se mudó un señor al apartamento de al lado. No era viejo, tal vez unos 40 años, súper tranquilo y hasta amable. Siempre saludaba, ayudaba con las bolsas y todo eso. Lo raro empezó porque parecía saber demasiado de mí. Por ejemplo, una vez me preguntó cómo me había ido en un examen importante. Otro día me dijo, vi que llegaste tarde anoche, ten cuidado. Incluso mencionó el nombre de mi perro, aunque yo jamás se lo había dicho. Al principio pensé que simplemente escuchaba conversaciones o que los vecinos hablaban mucho. Pero ayer pasó algo que ya me dejó mal. Llegué temprano a mi casa porque cancelaron clases y escuché ruido en el pasillo. Miré por la mirilla y vi a mi vecino parado frente a mi puerta, quieto. No estaba tocando ni haciendo nada, solo mirando la cerradura. Me asusté y no salí. Después de unos segundos, él sacó algo del bolsillo. Parecía una llave. Ahí sí me dio miedo real. Esperé a que se fuera y llamé a mi mamá. Cuando ella llegó, revisamos la puerta y no tenía daños, pero encontré una pequeña marca cerca de la cerradura que antes no estaba. Anoche casi no dormí. Y hoy pasó lo peor. El administrador del edificio vino porque mi mamá puso una queja. Él revisó cámaras del pasillo y resulta que ese vecino llevaba semanas acercándose a mi puerta cuando yo no estaba. Pero aquí viene la parte más rara. En las grabaciones nunca intentó entrar. Solo se quedaba ahí parado, a veces por minutos enteros, como si estuviera escuchando algo del otro lado. Mi mamá quiso hablar con él esta tarde, pero el apartamento estaba vacío, literalmente vacío, sin muebles, sin ropa, nada. Y según administración, el hombre se mudó esta mañana. Lo peor es que nadie recuerda haber visto el camión de mudanza. Gracias por escuchar esta historia de Reddit. Mi abuelo me dejó una herencia, pero lo que encontré dentro me hizo sentir culpable. Hace unos años falleció mi abuelo. No éramos extremadamente cercanos, pero siempre me tuvo cariño. Cuando se repartieron sus cosas, me dejaron una pequeña caja de madera que él guardaba desde hacía décadas. Pensé que tendría fotos o documentos viejos, pero cuando la abrí encontré cartas escritas a mano dirigidas a una mujer que no era mi abuela. Leí varias. Por lo que entendí, había estado enamorado de ella antes de casarse, pero por diferentes circunstancias nunca pudieron estar juntos. En una de las últimas cartas decía que ella había sido el amor de su vida. No le conté a nadie lo que encontré. Mi abuela ya había fallecido y mis padres tampoco saben nada. Las cartas siguen guardadas en mi armario. A veces me pregunto si todos tenemos una vida que mostramos al mundo y otra que jamás contamos. Mi abuelo fue un hombre ejemplar para toda la familia, pero esas cartas me hicieron darme cuenta de que nunca terminamos de conocer a nadie. Si descubrieran algo así sobre una persona que amaron y admiraron toda su vida, ¿preferirían conocer la verdad completa o conservar la imagen que tenían de ella? Gracias por escuchar esta historia de Reddit. ¿Conoces esas historias del chico callado u otaku que finalmente explota? Bueno, yo fui uno de ellos. Desde los 8 años, amaba ver Kenichi y otros animes de peleas. Casi por instinto, comencé a practicar el clinch de Muay Thai, repitiendo el movimiento de rodillazo una y otra vez, sin saber que años después lo usaría en la vida real. Mientras tanto, sufría un acoso escolar extremo. Me golpeaban la espalda y las piernas en el camino de vuelta a casa casi a diario. Todo cambió cuando tenía 11 años. Un día, mientras me golpeaban con un palo y recibía patadas, algo se rompió dentro de mí. Sentí un calor intenso extendiéndose por todo el cuerpo y un pensamiento único. Necesito que suelten ese maldito palo. Sin pensarlo, apliqué el clinch que tanto había practicado. Lancé mi rodilla contra las costillas del primero. Cuando terminé, fui a por el segundo. Al llegar al tercero, perdí el control. Bajé su cabeza y en lugar de atacar las costillas, golpeé directo a su cara. Dejó de moverse, pero yo seguí golpeando hasta que la adrenalina bajó. En ese momento, la realidad me golpeó. Empecé a llorar desconsoladamente, gritando y pidiendo una ambulancia mientras sostenía al chico. Tenía solo 11 años y nunca había visto a alguien sangrar así por mi culpa. Con el paso de los días, los gritos de mis agresores suplicando, por favor, detente, ya no lo haremos más, se convirtieron en mi pesadilla. Eso repercutió en mi actitud durante mucho tiempo, haciéndome sentir como un animal. ¿Creen que hice lo correcto al defenderme así? Gracias por escuchar el Relatos sin filtro, la voz del anonimato. Mi familia siempre fue muy católica, pero yo empecé a interesarme por el satanismo a escondidas. Todo iba bien, hasta que compré una pulsera en un tianguis. Ese fue mi mayor error.
Esa pulsera tenía un diseño extraño que me daba escalofríos, pero la compré. Las primeras 2 noches, todo normal. La tercera noche, después de meditar, me desperté entre las 2 y las 3 de la mañana. Escuché susurros y al abrir los ojos, me di cuenta de que no podía moverme. Entonces, algo invisible me puso las manos debajo de la espalda y me sentó. Intenté acostarme, pero mi cuerpo no respondía. Los susurros se volvieron intensos. Hablaban en un idioma que no entendía. Intenté rezar el Padre Nuestro para defenderme, pero mi mente se quedó en blanco. Olvidé cada palabra, a pesar de que me la sabía de memoria. Sentí que mi mano izquierda, donde tenía la pulsera, empezaba a arder, como si se estuviera quemando. Algo la sujetaba con fuerza. Fue una lucha desesperada, pero en cuanto logré terminar la oración, todo se detuvo. Lancé esa cosa al piso y no volví a dormir tranquila. Días después, terminé en Talpa frente a la Virgen, jurando que jamás volvería a acercarme a esas cosas. ¿Creen que fue una simple parálisis del sueño o algo más oscuro? Los leo. Esto es un resumen de la Stories. Historia completa en la descripción del short. Disfrútelo. Todo comenzó en octubre de 2024. Para entender esta historia, debemos retroceder a 2021, cuando mis padres se separaron. Mi padre es una persona abusiva y violenta, un comportamiento que, lamentablemente, lo llevó a la cárcel. Pasé 3 años sin hablar con él, hasta que, un mes antes de su liberación, retomamos el contacto. Organizamos unas vacaciones de una semana en la costa para pasar el año nuevo junto a mi hermano mayor. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Sin embargo, cada vez que llamaba a mi madre porque la extrañaba, él me prohibía hacerlo. Me decía de mala manera que ya había hablado con ella para que dejara de molestarme. No le di importancia en ese momento. Pero todo cambió cuando su nueva esposa salió de compras y nos quedamos solos. Mi padre comenzó a decir cosas horribles sobre mi mamá y, lo que es peor, empezó a mentir descaradamente sobre el abuso que sufrimos. Tenía el cinismo de decirme que todo era mentira, a pesar de que yo lo había vivido en carne propia. Discutimos, y le aseguré que sus mentiras no borrarían la realidad. Ese día me sentí fatal. Al llegar, le conté toda la verdad a mi mamá. Desde entonces, no le he vuelto a escribir ni a responder, aunque le insiste en enviarme mensajes desde números diferentes como si nada hubiera pasado. He aprendido a mantener mi distancia. Gracias por leer mi historia. Gracias por escuchar. Esta historia comenzó en octubre de 2024. Mis padres se separaron en 2021 debido a que mi padre es una persona muy violenta y abusiva. De hecho, terminó en la cárcel por eso. Estuve 3 años sin hablar con él hasta que fue liberado. Un mes antes de que saliera, retomamos el contacto y acordamos que mi hermano mayor y yo nos iríamos de vacaciones con él a la costa para Año Nuevo. Los primeros 2 días todo iba bien. Yo llamaba mucho a mi mamá porque la extrañaba, pero él me decía de forma grosera que dejara de llamarla, asegurando que ya había hablado con ella para que dejara de molestarme. Ese mismo día, él quiso hablar conmigo a solas. Empezó a decir cosas horribles de mi mamá y mintió descaradamente sobre el abuso que ella sufrió. Me dijo que todo era mentira, pero yo me mantuve firme. Le dije que no era mentira, porque yo lo viví en carne propia. Me sentí fatal. Esa noche fuimos al centro, pero yo estaba tan enojado que no pude disfrutar nada. Él se enfureció, fue por el auto y regresamos a casa. Durante el camino, me gritó de todo porque yo no pensaba igual que él. A la mañana siguiente, despertó como si nada hubiera pasado y nos obligó a empacar porque nos iríamos esa misma noche. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi mamá. No lo he bloqueado, pero tampoco le he escrito, a pesar de que me envía mensajes desde números diferentes como si nada hubiera ocurrido. Esta es mi historia real. ¿Creen que debería contar más situaciones como esta? Mi familia me vio regresar de la escuela todos los días y nunca se dio cuenta de que algo estaba mal conmigo. Quizás recuerden la historia de la chica a la que su madre mató de hambre sistemáticamente durante 3 años, sin que su padre lo notara hasta que colapsó. Mi historia es similar, pero con un matiz diferente. Aquí no hay un padre agotado, sino una madre que tenía 2 empleos y no se percató de que acosaban a su hija hasta que ésta dejó de comer y dormir. Usaré las palabras de aquella chica, pero adaptadas a mi realidad. Mi madre me recogió de la escuela por 9 meses sin darse cuenta del acoso que yo recibía. No es su culpa. Ella trabajaba 6 días a la semana en 2 empleos y llegaba a casa tarde. Por eso, nunca notó que mi alimentación era deficiente, que dormía poco o que
debido al estrés constante del abuso escolar. Mi cuerpo rechazaba la comida, hasta el punto de provocarme el vómito. Incluso comencé a vendarme los pechos y las piernas, influenciada por un comentario de una tía sobre mi físico, y a usar ropa holgada para intentar detener el acoso. Dormíamos en la misma habitación, pero ella no sabía que abusaba de mis antidepresivos para intentar adormecer el dolor, o que vivía en un estado de alerta constante. No se lo decía porque temía que no hiciera nada, o simplemente porque nadie me creía. El bullying escaló. Me aislaron de grupos y actividades. Al entrar al tercer semestre de preparatoria, el abuso se volvió físico. Me golpeaban, me robaban mis cosas, me rodeaban y me tocaban sin mi consentimiento. Sufría insinuaciones sexuales, difamación y amenazas para que hiciera sus tareas o les ayudara a hacer trampa en los exámenes. Aunque nunca lo dije abiertamente. Enviaba señales. Le preguntaba, ¿debo prestarles mis cosas, aunque no quiera? O le contaba que mis compañeros me cargaban con todo su trabajo y me hacían preguntas invasivas sobre mi intimidad. Incluso cuando me obligaban a llevarme el bote de basura del salón porque vivía cerca, cuando en realidad vivo en el cerro, ella solo me decía que los ignorara. Hablé con las maestras, pero me culparon a mí por no tener amigos y me exigieron cambiar mi actitud. Todo llegó a un punto de quiebre cuando mis comportamientos alimenticios se volvieron insostenibles y mi madre encontró las cajas de antidepresivos que yo ya no tenía fuerzas para ocultar. Ante él, miedo de que mis compañeros abusaran de mí físicamente, le mentí diciendo que me había puesto un implante subdérmico. Fue entonces cuando ella finalmente entendió la gravedad y comenzó a ir a la escuela repetidamente hasta buscar a un abogado. Cuando el abogado me entrevistó, le conté toda la verdad. Le hablé de las medicinas y de la sensación constante de estar siendo observada. Actualmente, el proceso sigue su curso. Es lento y estoy agotada física y emocionalmente, pero sé que debo seguir adelante. Aún falta la evaluación psicológica en el Centro de Protección Infantil, ya que lo que hicieron mis compañeros fue un delito. Espero que todo termine pronto para poder recuperarme y, finalmente, volver a la vida que tenía antes de este infierno. Gracias por escuchar La Voz del Anonimato y Relatos Sin Filtro.